Hola, bienvenidos a un nuevo capítulo de Aquí Entre Nos, la guía de una mamá imperfecta. Estoy nuevamente con una invitada de honor, Mariana Ponce, psicóloga experta en desarrollo positivo adolescente. Y el día de hoy vamos a hablar de un tema que también puede ser bastante controversial y preocupante, que es el tema del bullying. En primer lugar, Mari, quería saber cómo diferenciarías el bullying de otro tipo de conflictos entre niños y adolescentes, porque entiendo que hay personas que piensan que el bullying siempre ha existido, solamente que ahora, como se le puso nombre y apellido, se habla mucho más de este tema. Entonces, no sé si es que ahora hay más bullying o que antes no lo teníamos identificado o que ahora también se le dice bullying a todo. Pregunta interesante. Es muy interesante que hablemos de este tema porque el bullying es una etiqueta nueva. Es realmente ponerle nombre a algo que viene sucediendo hace mucho tiempo, especialmente en la cultura venezolana con el tema del chalequeo y este tipo de cosas. El bullying básicamente se reconoce como la violencia, ya sea psicológica, emocional, física, que es constante hacia una persona. Vemos mucho el acoso en el colegio, pero también podemos tener bullying en el ambiente de trabajo, podemos tenerlo en la casa, o sea, hay muchos lugares, pero con los chamos, realmente el primer contacto que tenemos con este tipo de cosas viene en el colegio. Entonces, el acoso escolar es eso, es ese nivel de violencia perpetuada, continua, hacia una persona, ya sea psicológica, física o emocionalmente. Yo soy de las que cree que esto tiene mucho tiempo y les explico por qué. Cuando tú ves la conducta de un niño, tú puedes ver el síntoma de la familia. Entonces, cuando llegan adolescentes o llegan niños al colegio y comienzan a violentar a una persona y no paran, porque usualmente lo que sucede es que la otra persona le dice, no me gusta lo que estás haciendo, y los chamos siguen haciéndolo. O sea, usualmente siempre hay alguien que dice, no me gusta, o no se ríe, o de alguna manera muestra esa incomodidad con lo que está pasando. Y tú tienes un adolescente o un niño que no para, es porque usualmente tiene normalizada la violencia, y eso viene de la casa. Entonces, la única manera que eso venga de la casa es que en la casa tenga normalizada la violencia, que eso viene de un tema cultural. Entonces, venimos con una cultura súper agresiva, súper hostil, un ambiente además hostil. Es natural que se vea en la conducta de nuestros hijos, eso también en el colegio. El bullying ahorita realmente le estamos dando más atención que ameritaba, era súper importante. Yo siempre que me siento con este tema, siempre hay alguien que te dice, no, pero es que eso en mi época no sucedía, pero escucha las historias que te cuentan y son horrendas. Lo que pasa, bueno, yo salí bien, no sé, cuestionable, pero tú ves las historias que te cuentan en el colegio, no, nosotros en el colegio le lanzábamos tomates a yo no sé quiéncito y entonces le escondíamos las cosas y nadie decía nada. Bueno, nadie decía nada porque no habían normas estructuradas para entender el nivel de impacto psicológico y emocional que traía esto, pero siempre ha existido. Sí, yo tengo la duda con respecto al tema reiterativo. Para que sea bullying tiene que ser algo reiterativo. Y también tengo la duda acerca de qué es lo que pasa con el rechazo. ¿Qué diferencia al bullying del rechazo? Porque entiendo que bullying, hay varios tipos de bullying, pero es como dices tú, es un acoso que puede ser verbal, físico, cibernético. Sin embargo, también estoy viendo que ocurre mucho hoy en día el tema del rechazo hacia los niños en los colegios. Entonces, no sé si en tu época existía. En mi época yo no recuerdo que hubiese tanto este tema de los grupos en los colegios, pero hoy en día veo que tanto en mi hija mayor como en la del medio se van formando estos grupos, que inclusive tienen hasta nombres. Ellas mismas se ponen sus nombres, chévere. Hasta ahí todo está bien, porque uno dice siempre es chévere pertenecer a un grupo. Ahora, ¿qué pasa cuando tú le dices tú no puedes pertenecer a mi grupo? O tú no eres apta, tú no tienes las características y empiezas a te dejo por fuera? No es necesariamente este bullying de que eres fea, o eres bruta o eres bruta, sino es como que es una exclusión, que te voy dejando ahí como que no, tú no, no, tú no, no, tú no. Y si esto es o no es bullying, este tema de los grupos y de la exclusión se hace cada vez más presente. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Como la palabra bullying es tan grande, muchas veces nos da miedo decir le están haciendo bullying, porque sentimos que les queda muy grande. Y es como que no, es que sencillamente un mi tema hija, de la etapa. o no quieren ser amiguitas, porque no todo el mundo tiene que ser amiguitas. Entonces, ¿hasta qué punto esto es bullying o no? Y ¿hasta qué punto podemos normalizar este rechazo cuando hablamos de los grupos en los colegios? Esa respuesta tiene varios elementos. Esa característica de hacer los grupos, pertenecer, etcétera, siempre ha estado presente. Y cuando tú ves el proceso evolutivo y entiendes cómo funciona la preadolescencia, la adolescencia media, etcétera,
te das cuenta de que esto es parte del proceso. La diferencia es que la violencia que se aplica al rechazar o tratar de agruparte con alguien genera un daño profundo. Entonces, el nivel de violencia ha venido escalando por 2 razones. Uno, porque ya no tenemos otros espacios en donde quizás otros adultos nos pudiesen limitar un poquito las interacciones sociales. El colegio es el único lugar ahorita en donde realmente hay interacciones sociales serias, o sea, con gente de tu misma edad, donde además no hay nadie que venga y te diga, mira, eso no se hace, no le hables así, esto no, así no se tratan las personas que uno quiere, porque los adolescentes se comportan distinto en casa que como se portan en el colegio. Por esto, porque no tienen 20 niñitas más de su misma edad o un grupo grande de su misma edad para saber posicionarse como jerárquicamente en las dinámicas sociales. Entonces, por un lado, no hay como una educación comunitaria acerca de lo que se permite y no se permite hasta que llegan al colegio, y cuando tú arrancas en la preadolescencia alrededor de los 9 y los 10 años, el interés principal es pertenecer. Entonces tú vas viendo cómo los varones se juntan con los varones, las niñas se juntan con las niñas, y entre ellos hay grupitos individuales, y la manera en la que se pueden identificar es a través de nombres, a través de en qué nos parecemos, ¿no? Entonces la idea es cómo tú perteneces a mi grupo, pero a la misma vez, un poquito más adelante, se comienza a valorar la individualidad de cada quien. Esa primera etapa de la adolescencia, entre los 9, 10 años hasta los 12, los 13, es importantísimo pertenecer. Y se ve esta separación y esta exclusión porque el adolescente por primera vez sale de la casa y dice, bueno, ok, ahora yo no me puedo quedar solo. ¿Cómo hago para integrarme a el mundo? Y el mundo son su grupito del salón. Te das cuenta que si tú te comportas de ciertas maneras, puedes pertenecer a un grupo y eso implica seguridad social para ti. Y hay veces en donde no, donde hay cosas que las demás hacen que no te gustan, porque por el otro lado tienes que comenzar a establecer límites, a poder tener comunicación asertiva, todas estas cosas. Cuando tú ves el tema de acoso, tú ves que arranca siempre a los 9, 10 años o en esa primera etapa de la preadolescencia, pero explota realmente en la siguiente etapa, que es a los 14, 15 años, que es cuando realmente la impulsividad emocional llega como a su pico y los adolescentes se obstinan de sufrir y comienzas a ver ya actos más de violencia un poco más fuertes, ¿no? Al principio los vemos como más chiquiticos, como que, ay, lo único que es que están peleando, pero resulta ser que no ponemos un límite como adultos, ni en el colegio, ni en la casa, porque lo dejamos pasar o no nos damos cuenta que está pasando, y cuando llegan a la adolescencia seria, la complicada, los 14, los 16, la cosa explota. Muy importante que nosotros entendamos que por un lado tenemos realmente intervenir las dinámicas sociales de nuestros hijos, porque ya no tenemos a los tíos, a los abuelos, a los primos. Antes tú tenías primos grandes que te llevan 2, 3, 5 años que te decían, epa, si no, o mira, es que háblale así, y si quieres que ella salga contigo tienes que decirle esto. Ya no existe eso. Son muy pocos los núcleos familiares que tienen toda esa cantidad de gente. Entonces lo hacen en el salón con sus amiguitos. No hay control ni supervisión. Y por el otro lado es necesario para ellos pertenecer y es muy primitivo. O sea, cuando tú ves a los chamos en ese grupito de los 9, 10, 11 años, hacen las cosas de una manera muy básica. Y la manera más básica de establecerse una dinámica social es el que sea más fuerte. Y básicamente el que sea más fuerte es el que pueda agredir al otro, que es un tema de fuerza, en este caso social, emocional. Entonces, instintivamente comienzan a rechazar, si tú no haces esto con nosotros, entonces no perteneces. Es una violencia social, básicamente. Cuando no se intervienen esos grupos, escala, porque la violencia siempre escala. Entonces pasas de excluirte porque no me caes bien o que es válido, a te comienzo a agredir porque eres diferente a mí. Y esa es la diferencia. Una cosa es que tú tengas derecho a decir, no me gusta lo que tú estás haciendo y no me caes bien, y otra cosa es agredirte porque no me gusta lo que tú estás haciendo y no estás haciendo lo que yo estoy haciendo. ¿Cuáles serían como esas señales de que ya pasaste a una agresión? Muchas veces te das cuenta que tus hijos no quieren ir al colegio, que las notas se están viendo perjudicadas, que se están aislando demasiado, ya sea sumergiéndose en redes sociales sin ningún tipo de sentido, o sea, viendo cosas que tú dices, estás pasando demasiado tiempo en esto y no estás saliendo a las actividades. Como mamá tú ves el rechazo de que las niñitas van saliendo, hicieron esto, hicieron lo otro, etcétera, y que a tu hija o tu hijo no la están invitando, y tú ves el estado emocional. Tú comienzas a ver el aislamiento, dificultades para dormir, quizás problemas alimenticios, más estrés, más ansiedad. Ahí es cuando tú comienzas a darte cuenta de que hay algo que no está bien. Es difícil porque en la adolescencia esos cambios son ya parte del proceso adolescente. O sea, los cambios de alimentación, los cambios del sueño, el cambiar de amistades es parte del proceso natural de la adolescencia. Entonces,
diferenciar están haciéndole un rechazo sistemático a mi hijo versus simplemente no está necesariamente en el grupo que se parece a él, implica sentarte a hablar con él y ver realmente qué es lo que está pasando. ¿Tú crees que la mayoría de los que sufren de bullying lo comunica a los padres? Hay muchas maneras en las que tú lo puedes comunicar sin decir me están haciendo bullying, porque ellos no tienen la información. Ahorita que se está haciendo tanto énfasis en saber qué es lo que es la violencia desde muy temprana edad, es que ellos tienen el vocabulario para decir me están haciendo bullying. Pero además cuando entras a la adolescencia, realmente las emociones, tú le puedes preguntar a tu adolescente cómo te sientes y él te dice bien, pero realmente no está bien, pero es porque no tiene el vocabulario para explicarte realmente qué es lo que estás sintiendo. Entonces tú tienes que utilizar tu instinto de mamá y decir, aquí hay algo que no está bien. Sentarte, hay que tener muchas conversaciones de, ¿y qué pasó con fulanita? Y entonces, ¿y el cumpleaños de no sé quiéncita? Y cuando tú te comienzas a dar cuenta que hay una exclusión, tú puedes hacer de nuevo el reach out con las mamás y decir, oye, estoy notando esto, ¿qué saben ustedes? ¿Qué están viendo ustedes? ¿Qué están escuchando ustedes? El network de mamás es demasiado importante. Entonces, poderle, por un lado, enseñar a nuestros hijos que tú no tienes que ser amigo de todo el mundo y que hay gente que a la que no le vas a caer bien y quizás ahorita te cae mal y más adelante no te caiga mal. O sea, el aceptar el momento en el que estás y poder aprovecharlo quizás para conocerte a ti mismo o buscar amigos en otro lado es una cosa y la violencia es otra. La violencia es no respetar tus límites. O sea, si tú le estás diciendo que alguien pare, lo que sea que están parando y no están parando es violencia. Que te estén llamando por nombres que no son saludables, agradables, que te estén poniendo sobrenombres, que tú les estás pidiendo que pares y no paren, es violencia. La violencia social es el aislamiento. Por ejemplo, yo tengo un caso dramático de violencia entre niñas. Usualmente los casos que yo he visto de acoso escolar, las cosas más violentas y más feas se las hacen niñas entre 10 y 13 años. O sea, olvídate, los varones se caen a puños, pero las niñas es un psicoterror, es una cosa horrenda, es absolutamente psicológico, que es mucho más difícil de probar. O sea, en el colegio donde está esta paciente que yo tengo, o sea, hay cámaras por todos lados y tú lo tratas de ver y es comentarios que se dicen por debajito y hay una violencia social en donde cualquier persona que se le acerque a esta niña, el grupito hace que esa persona se aleje, le hacen la vida imposible. Entonces la aíslan, y no solamente en su colegio, sino con niños de otros colegios también. Eso es un acto de violencia. ¿Qué pasa si tú eres la mamá de esa niña? ¿Qué recomiendas tú hacer? ¿A quién debes abordar primero? Porque a veces tú no sabes si acudir a las mamás. Tú ahorita estás comentando esto sobre el networking de mamás. Muchas veces esa mamá tú no la conoces, muchas veces es tu amiga. No sabes cuál va a ser la relación que vas a tener con esa mamá. Hay personas que creen que si tú abordas a la mamá, eso le va a traer consecuencias negativas a tu hijo, porque es como que me estás acusando con mi mamá, entonces la mamá regaña al niño y el niño entonces se pone aún más violento con el tuyo. Pero hay veces que decimos, no, bueno, no voy con la mamá, voy con el colegio. Pero entonces ahí la mamá se puede sentir como que más bien tú la estás acusando a ella y a tu hijo y le pasaste por encima. ¿Cuál recomiendas tú que debería ser como ese orden a la hora de abordar la situación una vez que ya tú detectas que le están haciendo bullying? Lo primero que tenemos que hacer es entrenar y preparar a nuestro chamo para poder entender cómo manejar esta situación. Hay una estrategia espectacular que se llama la regla de oro, que la plantea un señor que se llama E.C. Kalman, que es un judío que tiene 50 años trabajando con acoso escolar. Y él te explica cómo, si tú reaccionas de una manera específica al acoso, usualmente el acosador deja de molestarte. Pero eso es una estrategia que va en contra de todo lo que nos han enseñado a nosotros en todos lados, ¿no? Entonces, sí, es básicamente asumir, o sea, si tú sabes y reconoces que estás siendo atacado por alguien, es cambiar la manera en la que tú respondes. Porque cuando tú ves la dinámica del acoso escolar, es un tema social, es un tema de jerarquías sociales. Si yo puedo dominarte y te domino a través de la violencia física, psicológica, emocional, lo que sea, entonces yo me posiciono más alto. Pero si tú no me permites dominarte, ya no hay ningún tipo de incentivo de yo ir a molestarte. Entonces tú tienes que enseñarle a tu adolescente a cómo no caer en el juego de la manipulación de la violencia del otro. Y usualmente es muy primitivo, si yo te hago daño y tú lloras, yo gané. Si tú te sientes mal y yo te controlo y te domino, yo gané. Si yo te amenazo y tú haces lo que yo quiero, yo gané. Entonces lo que haces es que le enseñas y practicas con tu adolescente cómo responder al acosador, al bully, como si te estuviese hablando tu mejor amigo y te estuviese dando un consejo. O sea, como si te estuviese hablando desde el amor y el cariño, entendiendo que están tratando de hacerte daño. Por ejemplo,
te dicen, ay, qué feo te queda esta falda que tienes puesta. Entonces tú asumes como si una amiga te estuviese diciendo, oye, no te queda tan bonito. Entonces tú le puedes decir, oye, mira, ¿sabes qué? A ti te queda bella, ¿verdad? Bueno, ¿sabes qué? Quizás tienes razón. Gracias por el comentario. Yo sé que estás pendiente de mí todo el tiempo. Cuando tú lo ves desde una posición distinta, entendiendo que ella no va a recibir nada, si tú le dices, mira, ¿sabes qué? Tienes razón. Yo lo pensé cuando yo salí. Y comienzas a engancharte en una conversación que no permite la violencia por parte de esta persona, llega un momento donde ellos se fastidian y dejan de hacerlo. Sí, que no parezcas humillado. Exacto. No Ante te la lo tomas situación. personal. Entonces se utiliza mucho el humor para enseñarle a los adolescentes a cómo... Como el sarcasmo. No sarcasmo, porque el sarcasmo es violencia. Ok. Entonces el sarcasmo es un estilo de violencia. Es realmente no responder como ellos están esperando que tú respondas. Y es impresionante cómo mis pacientes que aplican estas estrategias en el colegio logran dominar y reducir la violencia muchísimo. Si eso no te funciona, porque una cosa es lo social, una cosa es lo verbal, después viene lo físico, que ya es un acto de violencia física, o que te toquen tus cosas, que ya eso es crimen, ya eso es delito, ya eso implica que haya una intervención de un adulto. Y si Kahneman te plantea que tú no necesariamente en el primer momento donde tú estás siendo víctima de acoso, tú vayas y acuses al enemigo y acuses al niñito que te está acosando. Porque al final del día, tú lo que quieres es que esa persona sea un amigo tuyo. Tú no quieres ser un enemigo de esa persona. Entonces, si tú los acusas inmediatamente, eso no va a hacer que no va a hacer que les caigas mejor. Si tú inmediatamente vas y te quejas o te molestas con ellos, eso no inmediatamente va a hacer que ellos quieran que tú estés involucrado en su grupo, etc. Por eso es que él utiliza el amor, la amabilidad, la simpatía, muy consciente de que la otra persona te está agrediendo, pero como metodología para defenderse, Calmarlo. ¿no? Entonces, Eso no puede generar como más rechazo en la otra persona, porque de repente la persona puede sentirse como débil porque estoy todavía siendo amable contigo aun cuando tú me estás tratando mal. Eso se practica, o sea, se practica. Tú practicas cómo poner el límite de una forma muy amable, cómo devolverle eso de una forma amable, pero no puede ser con más violencia, porque la violencia lo único que genera es más violencia. Tiene que ser desde realmente contemplar, desde la posición del humor, de la amabilidad, cómo tú le responderías a alguien que te dice eso. Cómo tú no te lo tomas personal como un acto de agresión. Toda una estrategia. Él tiene entrenamientos para padres, para colegios, para todo el mundo. Para los chamos, hace conferencias. Si se meten en YouTube y buscan The Golden Rule, van a ver miles de ejemplos de él haciendo charlas en todos lados para que lo vean y puedan agarrarle como un poquito más al ritmo de esto. Pero, por supuesto, también viene con ya la supervisión del adulto. Una cosa es que tu hijo esté tratando de gestionar esto en el colegio y otra cosa es que tú estés viéndolo suceder y no hagas nada. Entonces, si tu adolescente no logra dominar la dinámica social en el salón, es importante que se haga el reach out a los papás y al colegio, decirles, mira, está pasando esto y yo necesito que ustedes lo aborden. Yo tengo una mamá que me llamó y me dijo, mira, Mariana, tu chamo está siendo parte del grupo que le está diciendo gordo a mi hijo, mi pobre chamo está llegando a mi casa y tú no me lo dices, yo no sé. Me tocó sentarme y decirle, o sea, amigo, casa herrero, cuchillo de palo, de verdad tú sabiendo todo esto, vas a hacer esto. Entonces hicimos las correcciones, él fue, le pidió disculpas, o sea, hicimos lo que tuvimos que hacer y no pasó a mayores. La mamá nos llamó individualmente a los que estaban, los mamás del grupito, mira, está pasando esto, por favor, hablen con su chamo. Maravilloso. Hay mamás que no se lo toman tan bien. Hay mamás que te dicen, no, mijo, incapaz. ¿Sabes qué? Es tu hija la que le está haciendo daño a la mía. Comienza aquel rollo. Entonces, ahí es donde uno tiene que tener mucha disciplina en poder llevar registro de todas estas cosas que están pasando. Cada vez que pasa algo al colegio es importante reportarlo, ya sea por un correo, llevar registro de estas cosas. A veces no nos damos cuenta que dejamos pasar muchas situaciones y después cuando llegan un poquito más grandes, más en bachillerato, esto empeora y no tenemos un registro desde cuándo comenzó. Y el colegio solamente te va a registrar esto desde el momento que tú te comiences a ser una persona fastidiosa para el colegio. ¿Sabes? Porque te cortan con, ay, que eso es de adolescentes. Que bueno, puede que sí. Pero si mi hijo está llegando llorando a la casa porque las niñitas, ninguna quiere trabajar con ella y no están permitiendo que nadie más trabaje con ella, eso ya no es de adolescente, eso ya es violencia. Los colegios no están preparados ni formados para este tipo de intervenciones tampoco. Hay que prepararse también como mamás, decir, mira, yo voy a entrenar a mi hija o a mi hijo para que practiquemos cómo podemos dominar un poquito la dinámica social, cómo no tomarnos personal, cómo hacernos amigas de otra gente, cómo identificar cuáles son las relaciones saludables y cuáles no. Y si eso no funciona, entonces elevo a mamás, estén pendientes porque esto está pasando y tú tienes registro de qué es lo que está pasando. Le dijeron esto, aquí están los chats, aquí está esto, por favor dominen
esta situación en casa, hablando con sus hijos, porque esto no está bien. Yo entiendo, no tienen que ser amigas de la mía, pero esto ya es un tema de violencia y no se permite. Y después con el colegio también. Y si eso no funciona, pues lastimosamente uno ya comienza consejo de protección, etcétera, etcétera, etcétera. Pero la idea no es llegar hasta allá. La idea, porque tú vas a estar con esa gente hasta que tus hijos se gradúen. También hay momentos donde es importante contemplar el cambio de colegio. Acompañamiento psicológico totalmente, pero el cambio de colegio, hay colegios que simplemente no son similares a la personalidad de tu chamo. Y tu chamo va creciendo y tiene una personalidad más artística y resulta ser que el colegio en donde está es súper competitivo. Entonces no se halla porque ella quiere estar bailando, cantando, etcétera, y el colegio es estudia, dale, el moon, la cosa, y no encaja. Y no encajas. Entonces contemplar cambios de colegio a veces sí genera un súper avance desde el punto de vista de las dinámicas sociales. Pero si es no porque sea distinto a tu estilo o al estilo de tu hijo, sino porque realmente tu hijo te está diciendo, cámbiame de colegio por una situación de bullying, ¿tú qué recomendarías? ¿Que trabajaras esa situación o cambiarlo de colegio y empezar en página en blanco? Primero tienes que llevarlo a terapia, urgente. Tiene que ir todo el mundo a terapia. En el momento que comienzas a darte cuenta que hay un tema de acoso escolar, tienes que buscarte a alguien psicológicamente preparado para ayudarlos a transitar esto y poder identificar si es una cosa de personalidad o si es un tema del ambiente en donde están. Porque hay veces que hacemos cambio de colegio y resulta ser que te llevaste tus problemas contigo al otro colegio y entonces, pero aquí, ¿por qué aquí también? Entonces generas otro conflicto. Entonces es muy importante evaluar eso. Si es un tema de baja tolerancia a la frustración, de bajas habilidades sociales, o sea, poder evaluar eso primero y ver si se puede manejar desarrollando habilidades sociales, inteligencia emocional, cambios de creencias, un montón de cosas, ya en terapia, cuando ya estás en un nivel en donde está molestándole a tu hijo, y luego contemplar con el acompañamiento psicológico el cambio de colegio, porque depende del caso. Me llama la atención lo que dices de que si es algo que está pasando con el niño, que te está generando ese problema, ¿qué tipo de situaciones pudieran estar ocurriendo para que un niño esté constantemente expuesto al bullying? Es un tema de autoestima y habilidades sociales. Usualmente la autoestima, la autoestima es la voz interna que nosotros tenemos que nos dice si somos capaces o no de afrontar algo o de resolver algo. Cuando tú tienes un adolescente que lo están atacando, se siente absolutamente vulnerable. Y si su autoestima todavía no está lo suficientemente desarrollada, que sabemos que cuando ellos están en estas edades está en proceso. Claro, no lo tienen tan desarrollado. No lo tiene tan desarrollado. Y muchas veces no se han expuesto a situaciones como estas antes en su vida. Es la primera vez en la que están haciendo este contacto con otras personas, con otros grupos sociales que están solos en el colegio, que ya no tienen a la maestra que está pendiente o no tienes a mamá encima. La autoestima es el primer factor de protección que hay en la adolescencia. Si tú tienes un adolescente con buena autoestima, va a sentirse capaz de gestionar lo que sea que le esté pasando, ya sea pidiendo ayuda, ya sea enfrentando a estas personas, ya sea poniendo límites, tomando decisiones, etc. Autoestima es una de esas, autoestima baja. Y segundo, habilidades sociales. Estos adolescentes no tienen lugares en donde desarrollar habilidades sociales. Aquí pocas veces tienen un club o un fútbol o un deporte, los primos ya no están, etc. Entonces hay que aprender a desarrollar habilidades sociales. Y eso se hace también con conciencia. Y también el acompañamiento de los papás o adultos que te ayuden a saber, mira, cuando te dicen esto, tú puedes decirle esto, tú puedes hacer esto, ¿qué te parece esto? ¿Te distraes de esta manera? O sea, habilidades sociales y autoestima son las dos cosas que van de la mano de ser resistente al acoso escolar. Sin embargo, como mamá de 3 y ya tengo de 10, 9 y 5, como que bueno, me encantaría que tuvieran buena autoestima, pero ¿cómo puedo, como mamá, ayudar a fortalecer esa autoestima? Hay muchas maneras de hacerlo. El autoestima realmente viene de la voz de los papás. Entonces todo lo que nosotros le decimos a nuestros hijos, eso se queda como una voz interna que se va construyendo como este alter ego en su cabeza, que cuando ellos no están con nosotros básicamente los escucha a ustedes, o qué diría mi mamá o qué diría mi papá. Entonces cuando nosotros comenzamos a hablarle a nuestros hijos, siempre tenemos que dejarles saber a ellos que nosotros confiamos en sus habilidades para resolverlo y acompañarlos a resolverlo, no es a resolvérselo nosotros. Entonces, decirle mucho, yo confío en que tú puedas resolverlo, ¿qué se te ocurre? Tú eres inteligente, o sea, hacerle esa conciencia interna de yo puedo, yo sí lo puedo resolver, yo tengo apoyo, yo tengo ayuda, yo tengo habilidades,
Aunque sea lo más sencillito de, no sé, o sea, tengo sueño, yo estoy segura que tú puedes resolver este problema. ¿Qué se te ocurre? ¿Qué ideas tienes para ver cómo te puedo ayudar? Solo con ese cambio de comunicación, ya tu adolescente y tu chamo van registrando eso como una voz interna. Entonces, cuando se encuentran con un problema en el colegio, su voz interna le dice, no, yo puedo. Yo tengo las habilidades para hacerlo. ¿Por qué? Porque mi mamá me dice, yo confío, tú puedes hacerlo, mira cómo has resuelto todas estas cosas, ¿qué se te ocurre? Bueno, a veces se logran, a veces no, ¿qué otra cosa puedes hacer? O sea, es abrirles la mente en cómo pensar que ellos son capaces de resolver el problema, desde chiquiticos. Aquí es donde entra mucho desde lo que es disciplina positiva, que es maravillosa. Todo lo que es entrenamientos en disciplina positiva te enseñan a que uno puede tener una relación absolutamente respetuosa y amable con tus hijos sin tener que negociar la autoridad, que es una de las preocupaciones más grandes que tenemos como papás. Pero parte del proceso de las discusiones internas de los papás es cómo hago yo para ser una figura de autoridad sin ser demasiado permisivo. Y muchas veces la comunicación con ellos es parte de eso. Entonces, a veces pensamos que si le decimos a nuestros hijos que estamos orgullosos de ellos, que sí puedes, etcétera, una crianza más autoritaria te dice, lo estás convirtiendo en una persona que busca aprobación de otros. Y resulta ser que no es así. La voz de los papás se convierte en la autoestima de los hijos. Asegurarnos de que ellos tengan espacios para ejecutar cosas y que se equivoquen y que está mamá y papá ahí, que no pasa nada y que vamos, ¿qué otra cosa vamos a hacer? Pruébalo, tú puedes, yo estoy segura que tú lo vas a lograr, yo confío en ti, mira que sí, no pasa nada, es importantísimo para construir la autoestima de los adolescentes. También te quería preguntar, en el caso de que eres la mamá del bully, porque hemos hablado mucho del otro lado, cómo fortalezco a mi hijo para que no le pase, pero si te llega la información, muchas veces me imagino que las mamás ni saben, ni se imaginan que su hijo puede estar agrediendo a otra persona, porque como dices tú, en casa no se comporta de la misma forma a como se comporta en el colegio. ¿Qué puedo hacer yo para mejorar esa situación y para cambiar ese comportamiento en el que además tú como mamá no estás presente en esos momentos sociales en los que quizás ellos por mantener cierto estatus en el colegio sienten que esa es la forma de encajar, porque son más cool, porque los demás lo miran como que wow, tú tienes cierta jerarquía? ¿Qué puedo hacer yo en casa para revertir esa situación? Bueno, primero es no tomárnoslo personal, porque muchas veces uno siente que es un ataque hacia uno, ¿sabes? Es como que tú no lo estás haciendo bien y resulta ser que no es así. Cuando ellos salen de tu casa, están expuestos a una cantidad de retos que tú no los puedes proteger de eso y ellos están haciendo con lo que tienen lo mejor que pueden y a veces no toman las mejores decisiones. Entonces, primero es no tomárnoslo personal, entender que nuestros hijos no se portan igual en la casa como se portan afuera y tomar acciones inmediatas para poder entender qué es lo que está pasando, ya sea terapia para tu chamo, ver lo que uno está haciendo que quizás se está interpretando de una manera en la que nosotros no queremos que se interprete, prestarle más atención, porque muchas veces cuando vemos a un bully, tú te das cuenta que hay vacíos emocionales importantes o hay necesidades emocionales que quizás no se están cumpliendo en ese momento y uno presta atención. Pues cada vez que tu adolescente cumple años o pasa de etapa, tiene necesidades distintas y tenemos que adaptarnos nosotros como papás a cumplir con los retos de esa etapa. Entonces quizás en ese momento ya tu adolescente está en una etapa distinta, no necesita algo diferente de ti y esta es como una llamada a la atención, decir, epa, hay que hablar de cómo se trata la gente, hay que hablar de las amistades, hay que hablar de estas cosas, más allá de simplemente las rutinas de la casa. Porque no nos damos cuenta y nos quedamos siempre como que en lo mismo y ellos están experimentando miles de cosas nuevas. Los adolescentes no van a querer necesariamente contarte las cosas malas de su día. Usualmente te cuentan las cosas buenas. Bueno, claro. O a veces ni se dan cuenta que están haciendo daño. Porque muchas veces los adolescentes no tienen la capacidad, su cerebro no está desarrollado para medir el impacto que tienen en otra persona. Entonces no lo entienden. Entonces, como mamás tenemos que reconocer que no todo está bajo control todo el tiempo y que estas cosas pasan. Claro, y no aplicar de repente el castigo a la hora de enterarse o... Porque así como el que es bulliado le estamos diciendo no respondas con agresión, tú como papá de un niño que está afectando a otros, si a la hora de enterarnos lo que hacemos es reprenderlo a través de la fuerza, de los castigos, de la violencia, bueno, esto más bien se puede convertir en un loop en el que más bien reforcemos esa conducta. Sí, mientras más fuerte castigas a tus hijos, más lejos van a estar de ti.
Entonces, una cosa es que hayan límites, porque tú no puedes hacerle daño a los demás y hay consecuencias naturales y consecuencias que a veces tenemos que aplicar nosotros los papás y hay veces que no los tenemos que aplicar nosotros los papás. El hecho de que te quedes solo y nadie quiera estar contigo, a veces es consecuencia natural de tus acciones, pero es entrarle con curiosidad para entender qué es lo que está tratando de hacer tu adolescente, porque todos quieren pertenecer. Entonces, ¿por qué pertenecer desde la agresión? ¿Por qué pertenecer desde el excluir al otro? ¿Qué está pasando? Entonces, usualmente te encuentras con cosas que ni se te habían pasado por la mente. Entonces, acompañamiento psicológico también es súper recomendado cuando entramos en este espacio, porque los acosadores o los bullies usualmente no se dan cuenta que tienen tantas emociones reprimidas por dentro, porque tú estás agrediendo porque te sientes dolido, porque uno comparte las emociones. ¿Te sientes dolido de qué? Entonces hay veces que no te lo van a decir a los papás, los llevas a terapia y aprenden a procesar la emoción y a gestionarla mucho mejor y reduce la necesidad de agredir al otro. Hemos tenido en el consultorio nosotros muchísimos pacientes que a nosotros nos tocan las víctimas y nos tocan los victimarios también, que no se dan cuenta y mientras que estamos hablando de dinámicas sociales saludables, inteligencia emocional, etcétera, se dan cuenta de que le estaban haciendo daño a otra persona y no lo veían de esa forma, no lo veían. Entonces, es un tema de acompañamiento. O sea, no es asumir que tu hijo lo está haciendo a propósito, se está defendiendo, está reaccionando a algo. ¿A qué? Ya es cuestión de buscar apoyo, pues. Pero es no tomárnoslo personal para que podamos poderle entrar realmente con curiosidad a ver qué es lo que hay ahí, qué tenemos que ajustar nosotros en la casa. ¿Hay algo que podamos hacer para prevenir el bullying como papás antes de que nos enteremos de que ya la situación está pasando? Tanto de un lado como del otro. Conversaciones que podamos tener, valores que intentemos inculcarles y que además les pongamos ejemplos como para que ellos no tengan que estar expuestos a algo similar para que ocurra. Aprender a entender dinámicas sociales es importantísimo. Aprender sobre el humor que no agrede al otro es importantísimo. Una cosa es una burla y otra cosa es un chiste y son cosas distintas. Cuando tú te ríes de la falta de alguien, o sea, por algo por un déficit que tiene la otra persona, no es un chiste, es una burla. Poder identificar en qué punto es violencia y qué punto es simplemente una dinámica en la que estamos socializando y nos estamos conectando con los demás, con nuestros hijos es importante. Y también desarrollar el sentido del humor en nuestros hijos para que puedan ser un poquito más resistentes a las dificultades de la vida. Tomárselo un poquito más a la ligera, porque muchas veces cuando somos muy reactivos, pues generamos resistencia en el ambiente. Y cuando llegas a la adolescencia, pasan demasiadas cosas. O sea, todos los días es algo distinto. Entonces, cuando tienes niños que son muy rígidos, tienden a generar roces en el ambiente, ya sea con los profesores, con los amigos, etc. Entonces, ayudarlos a desarrollar el sentido del humor, ayudarlos a desarrollar su autoestima, ayudarlos a saber que ellos no tienen que agredir al otro para pertenecer y saber en qué punto es una agresión y en qué punto es un chiste que nos da risa a todos, creo que son claves importantísimas para que nuestros hijos no caigan en una dinámica de bullying. Otra cosa muy importante es que el bullying no se perpetúa si no hay bystanders, si no hay gente que no dice nada, ¿okay? Porque muchas veces tienes a un terror del salón y todos los demás se quedan callados. Okay. Se quedan callados porque o ya fueron víctimas y el victimario él decidió cambiar de víctima y entonces es mejor yo quedarme callada para yo no estar en el medio de eso y convertirme en un target, o porque es que es un suicidio social. O sea, no me voy a poner al frente de la zona de guerra. Entonces, explicarle a nuestros hijos lo que es correcto y lo que no, y cuáles son los procesos de hacer que alguien no interactúe de esta forma con otras personas es importante. O sea, cómo responder de una manera en la que tú no promuevas que se agreda a alguien más y tú simplemente te quedes callado porque lo estás viendo. Porque es muy injusto y de verdad es súper frustrante ver cómo tú tienes grupos donde los demás compañeros te dicen, es que sí, le está haciendo eso, pero yo no voy a decirle nada. Claro. Y yo no lo voy a decir después, porque el sapo soy yo, olvídalo, yo no me voy a meter en ese problema, yo estoy alejada de todo eso. Y así como tienes la recomendación de la regla de horas que se llamaba, para estos testigos del bullying, ¿tienes alguna recomendación de cómo podrían actuar ellos cuando estén ante una situación de bullying? Sí, aquí es donde se trabaja mucho la inteligencia emocional y el establecimiento de límites saludables. O sea, llega un momento donde tú le puedes decir a un bully y decirle, no, está bien lo que estás haciendo y no voy a seguir participando en esta dinámica contigo, no puedes hacerle esto
y cuáles son las consecuencias que va a pasar. O sea, establecer límites, porque los límites nosotros no se los ponemos al otro, los límites nos los ponemos a nosotros mismos. O sea, ¿qué estoy dispuesto yo a tolerar y qué va a pasar cuando se agredan o se traspasen esos límites? Y tú se lo dices a la otra persona, lo que tú estás haciendo es incorrecto por esto y por esto y por esto. Si esto vuelve a pasar, yo me voy a parar y me voy a ir. Yo te voy a acusar. Yo lo que sea que se vaya a establecer en ese momento como un límite acorde a la situación. Cuando uno lo dice, generas finalmente un equilibrio porque tienes el victimario de un lado, la víctima del otro y el bystander se pone en el medio. Entonces siempre cuando alguien toma una decisión en contra de lo negativo, siempre va a ser positivo. Entonces por lo menos la víctima tiene un poquito más de apoyo y el victimario no se va tampoco a exponer a ser agredido o perder ese estatus social. Y quizás también se arrastra a otros que también estaban pensando lo mismo, pero no Exacto. se atrevían, entonces levantas la voz de Correcto. ese grupo de bystanders que estaba hasta ese entonces callado. Entonces Sí. es como que, bueno, mira, uno levantó la bandera y de ahí... Equilibras la balanza. Cuando tú les enseñas a los chamos que su no es válido, que su opinión es válida, cosas se negocian, otras cosas que no, pero en general ellos entienden y aceptan que su voz es importante, son mucho más propensos a pararte y decir lo que tú estás haciendo está mal. O sea, ellos tienen que tener una voz en la casa para que ellos puedan tener una voz afuera de la casa. ¿Dónde pudiéramos encontrar ayuda los papás que quisiéramos ampliar más estos conocimientos sobre el bullying? ¿Tienes algunos recursos donde podamos indagar? Es importante que primero conozcamos cuáles son los lineamientos legales, hay protocolos, cada país tiene sus protocolos distintos en cuanto a cómo se maneja el bullying una vez que sube de tono. Este señor, Easy Kalman, tiene una cantidad de información en su página web, es maravillosa. También es importante entender que podemos buscar especialistas, pero tienen que ser especialistas en adolescencia, porque cuando nosotros vamos a resolver el tema del bullying, nosotros pensamos como adultos. Entonces, si tú te sientas y lo hablas y lo discutes, entonces esto se resuelve y resulta ser que eso no es así. Entonces, a muchas Ojalá veces, fuese así. Ojalá fuese así de fácil, o sea, listo, firmaste tu papelito, tu multa y se acabó. Y no es así. Una reunión casi que corporativa. Exacto. Entonces, muchas veces exponemos a los chamos a situaciones muy incómodas, los revictimizamos, etcétera, y no nos damos cuenta porque no somos especialistas en esa área. Entonces, buscar psicólogos que conozcan el desarrollo social de la adolescencia para poder atenderlo de acuerdo a la etapa en la que está sucediendo es importante. También especialistas en trauma ayudan mucho a no revictimizar a las víctimas y saber cómo salir y cómo manejar esta situación desde un punto de vista de psicología. En redes sociales hay muchísima información, hay cosas con las que vamos a estar de acuerdo y otras cosas con las que no. Y entonces es básicamente buscar la que resuena con nosotros, la que podemos poner en práctica y ver si nos funciona e ir probando estrategias distintas para irlo manejando. Entonces es un tema de caso por caso, pero tenemos que estar conscientes de que cuando ya llega un caso de bullying necesitan intervención de adultos porque somos nosotros los que establecemos un ambiente seguro. Los colegios muchas veces no saben cómo responder y se lavan las manos y resulta ser que no. O sea, es súper importante que el colegio esté encima de los papás de que están involucrados en todo esto, de los niñitos, de las dinámicas sociales, de las cosas que están sucediendo en el salón. Porque si no, no es un ambiente seguro. Entonces, tu chamo no va a querer ir a clases y el colegio está más preocupado porque está faltando en vez de su estado emocional. Y resulta ser que un chamo deprimido, triste, ansioso, socialmente excluido, no va a salir bien en el colegio. Es un tema extenso. No, me encanta. De verdad que me llevo demasiada información valiosa. Mil gracias, como siempre, por tu aporte. Y bueno, en tus redes sociales seguiremos viendo esas recomendaciones. Creo que este tema da mucho de qué hablar. Tenemos mucho trabajo que hacer. Creo que también conversar con otras mamás y normalizar un poco el tema, que quizás es un poco tabú, porque creo que también pasa mucho dentro de los mismos grupitos de amigos. Entonces hay veces que cuando pasa es como que ya mejor no hablo con esa mamá porque, bueno, es preferible hablar de lo bonito, pues, de lo que nos une. Y yo creo que al final, si nosotros, como dices tú, nos quitamos esa idea de que somos malas madres porque nuestro hijo está haciendo esto o aquello, todo fluye mejor. Al final, todos queremos lo mejor para nuestros hijos. Que nos podemos equivocar en el camino, siempre nos vamos a estar equivocando, pero forma parte de eso que te caes, te pares, y lo importante es buscar los recursos, buscar la manera, hablar, conversar, buscar apoyo psicológico, buscar apoyo con el colegio, conversar con otros padres
Y yo creo que todos al final ponemos nuestro granito de arena para que cada día este tipo de situaciones mejore. Si nosotros nos enfocamos en que queremos crear espacios seguros para todos, eso nos ayuda realmente a bajar las defensas. Y es eso, es entender que esto no trae un manual. Y es bien complicado. Y cada día que pasa la cosa se complica un poquito más. Es más compleja, ¿no? No sé qué es complicado, sino es complejo. O sea, son muchos elementos, son muchos cambios muy rápidos. Y no estamos solas. Entonces, es no sentirse afectadas porque uno está haciendo lo mejor que puede. Es muy, muy raro que te encuentres una mamá que realmente no le importe sus hijos. Sí las hay, pero son muy pocas. Muy pocas. Muy pocas. Entonces, es buscarlo, es verlo igualito, así como dice Easy Cowman, verlo desde un comentario positivo de una persona que está haciendo, o sea, está sacando el tiempo de su día a decir, oye, mira, vamos a tratar de solventar este problema porque ellas no están aprendiendo cómo hacerlo correctamente y la idea es que nadie sufra. O sea, no tienen que ser mejores amigos, pero tampoco se tienen que agredir. Bueno, Mari, mil gracias. Besito. Me encanta. Gracias por venir. No, y gracias por la invitación.